Más Deporte TV presenta Ellos hicieron historia. Para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos complace presentar a otra luminaria, otro de los futbolistas que dieron gloria y prestigio al fútbol de nuestro país, don Constantino Tulio Quirós. En primera instancia, Tulio, qué gusto poder saludarlo. Mucho gusto. Y gracias por recibirnos. No, con mucho gusto, me tienen a la orden. Pues qué bien, Tulio, lo que nos apasiona, hablar de fútbol, ¿verdad? Don Tulio, para hacer un recuento y un recuerdo acerca de su vida como futbolista, sus inicios, ¿cómo llega al fútbol usted? Yo me inicio en el fútbol en la escuela de San Juan de Tibás. Yo estuve en la escuela de Tibás, ahí cursé el 6º grado. Se inició un campeonato escolar, yo participé en ese campeonato escolar y nos tocó al final hacer un preliminar en el Estadio Nacional. Ajá. De ahí me vieron jugando, yo estaba chiquitillo, de unos 12, 10 años, y llegó Beto Fernández y me dijo, mire muchachito, ¿usted no le gustaría entrenar con el Saprissa? Yo encantado, ¿verdad? Porque esa era la felicidad de uno, jovencillo. Y ahí fue donde me inicié, empecé a ir a entrenar en Los Mosquitos, ir a reuniones, ir a la Sabana, y ya me escribieron, porque antes lo escribían a uno, y tenía que tener, si uno era muy pesado, no pasaba, y si era muy alto, no pasaba, había un término, ¿verdad? Y la cosa, bueno, yo pasé ese año lo jugué con Los Mosquitos. Ajá. Ganamos invicto. El año siguiente jugamos con los juveniles. Era un proceso. Un proceso, de los mismos jugadores, ¿verdad? De ahí pasamos a infantiles, pasamos a juveniles, pasamos a terceras, los mismos, a terceras, hasta llegar a segundas, y ganamos la segunda también, división, ¿verdad? Para entrar a primeras, los mismos. Nos tocó jugar la promoción contra la Gimnástica Española. Antes se jugaba el colero con el que era campeón de segundas. Si el campeón de segunda le ganaba al de la primera, sí, definitivamente ese equipo se iba a segundas y al otro. Con tan mala suerte nosotros que el primer partido lo ganamos, 1-0. El segundo partido lo perdimos 2-1. Ajá. Entonces vino y no nos daba el balance, claro, por un gol. Entonces, en esa época, había en la Gimnástica Española un señor de apellido Coronel Pacheco, y él se reunió con todos los demás equipos, los presidentes de todos los equipos, para ver si era posible que nosotros nos quedáramos en primera división. Qué interesante. Con tan buena suerte que la mayoría, no todos, pero la mayoría de los equipos dijeron que estaba bien, lo apoyaron a él, ¿verdad? Entonces nos dejaron en la primera división. Qué bien. Ahí está la prueba que la gente dice que el Saprissa entró por la ventana. Entró por la ventana. Pero tenía mérito de todas formas. De todas Había formas, calidad en ese equipo. Claro. Y con todo y eso, bueno, entramos a primeras. El primer año quedamos de subcampeones. Sí, ¿cómo le fue en ese primer año? ¿Subcampeones? Subcampeones. El tercer año, campeones. ¿Allá para el tercer año? Al segundo año ya fuimos campeones. El tercero, subcampeones. El cuarto, otra vez campeones. Y así nos fuimos
hasta al séptimo año que fue cuando fue campeón, fuimos campeones los que llevamos al Saprissa a primera división, ¿no? Que fueron los años 51, 52 y 57. Tulio, el éxito logrado por ese grupo de muchachos del Deportivo Saprissa se debe precisamente a ese proceso y también a la visión que tuvieron en esa época esos dirigentes para agruparlos a ustedes, ¿verdad? ¿Cómo no? Sí, primero que nada el grupo, porque ya un grupo que juega, digamos, 3, 4 años, los mismos, ya se van conociendo, entonces hay más perfección en las jugadas, en los pases, ya uno conoce al compañero. Claro. ¿Ah? Y después hay mucha disciplina, con todo y eso que uno jugaba porque a uno le gustaba, porque no había nada de dinero, ni había nada de eso. Entonces era por amor a la camiseta. Lo hacía uno con amor, ¿verdad? Pero no porque uno lo hacía con amor, uno tampoco era que se iba uno a pachanguear, no, se le metía. Se actuaba con responsabilidad. Se le metía a uno en el corazón verdaderamente la responsabilidad, ¿no? Claro. Porque nosotros entrenábamos 2 veces por semana y jugábamos los domingos. En esa época se jugaba partidos amistosos cuando no eran de campeonato, cuando amistosos se jugaban en la Plaza de la Artillería. Ajá. La famosa Plaza de la Artillería, ¿verdad? Que ahí era terrible porque cuando nosotros jugábamos llegaba el momento que la cancha se iba reduciendo. Ajá. De la gente, ¿va? Claro. Era tanta la gente que se iba reduciendo últimamente, y la cancha quedaba así chiquitita, ¿va? Entonces ya no se podía jugar. Ya no se podía jugar. Quiere decir que el Saprissa, desde chiquititos, ya la afición estaba con el Saprissa, claro. ¿Verdad? Y así, con esa ambición, que eran casi siempre los mismos, pues sí llegaban jugadores de otros lados, de otros muchachitos, pero dichosamente el Saprissa tenía a Beto Fernández, que él tenía mucho conocimiento de fútbol, lo mismo que el señor don Ricardo Saprissa. Cuando llegó Pacheco. Sí, y él veía a un muchacho pateando o jugando, y él decía, este es bueno, ¿no? Este hay que pulirlo, este tiene condiciones. Claro. Y si no servía, de una vez le decía, no, usted no sirve, usted jale. Y entonces, pero pasaron montones de jugadores pequeñitos al Saprissa. Y entonces se fue quedando ese conjunto, que fue el mismo que llegó a primeras divisiones. Y todavía en primeras divisiones jugamos 10 años y los mismos. Qué interesante, ¿verdad? Qué buena época. Tulio, ¿siempre de mediocampista usted, desde que llegó al Saprissa? Toda la vida jugué de mediocampista. Toda la vida. Toda la vida, sí, era el único puesto mío. Muchas veces, pero tal vez unas 3, 4 veces, jugué de defensa izquierda cuando se lesionaba a Alex Sánchez. Claro. Entonces me metían a mí y metían de volante a Memo Hernández. Que por cierto, parejas de mediocampistas, ¿verdad? Con Marvin fue usted como un matrimonio, ¿verdad? Muchos años. Muchos años, bastantes años, sí. Claro. Sí, y hubo muchos... en esa época había 2 parejas que eran... en el momento era lo mejor, que eran la pareja de volantes de Heredia, ajá, que era el Negro Esquivel y Edgar Quesada, y Marvin Rodríguez y yo. Qué interesante. Sus principales virtudes, Tulio, ¿qué tenía usted como mediocampista? ¿Cuál era su especialidad? La especialidad mía era el salto. Yo brincaba mucho. Después marcaba muy bien, marcaba demasiado bien, no es por jartancia, pero a mí era muy poco el que me driblaba, era muy poco el que me driblaba, no malintencionado, la prueba está que yo nunca lesioné a nadie, pero el que pegaba conmigo
lo sentía. Ajá. ¿Ya? Y después que tuve la ventaja de cubrir demasiado, de cubrir mucho al portero, ¿no? Claro. Eso era lo máximo mío. ¿Ah? Claro. La Tulio, prueba una- está, perdón, Claro. la prueba está que si usted me pregunta cuántos goles hice yo jugando fútbol durante 10 años, Ajá. yo le podría decir solo uno. Ajá. ¿Ah? Era- Y se lo hice a la gimnástica española. gimnástica. Y se lo hice de casualidad, porque yo quise hacer un pase y lo hice muy largo y se fue se fue directo. la ¿ah? pelota. Y entró. Bueno, eso fue una casualidad. ¿ah? Pero si a mí me preguntan Claro. cuántos goles defendí, Sí. Ah, eso sí. ahí sí no le podría decir si fueron a Flaco Pérez, le salvé goles en cantidad. ¿ah? Y hacía lo de los arqueros que tenía en la selección. Claro. Salvé muchos goles, ¿verdad? Tulio, un equipo, el equipo del Saprissa en el que mejor se sintió usted. Es decir, que ese equipo desde los inicios era como una máquina para hacer fútbol, ¿verdad? Pero era una formación que casi eran insustituibles, ¿verdad? Todos. Sí, por Desde eso. el portero hasta el extremo izquierdo. Sí, por eso te digo que era un conjunto, porque a lo menos en el caso mío, jugar 10 años seguidos, ¿ah? De titular, Titularísimo. y no solo yo. Usted le pregunta a Alex Sánchez y Alex Sánchez era igual. Catato Cordero era igual. ¿ah? Y nosotros teníamos, lógicamente, había reserva. ¿ah? Pero desgraciadamente uno o es que era muy fuerte o que nunca se lesionaba. ¿ah? Muy poco se lesionaba. ¿ah? No es como ahora que cualquier jugador le toca un tobillo y ya se tira al suelo y entonces tienen que hacer el cambio. ¿ah? Y nosotros no. Y nosotros éramos egoístas porque nosotros no queríamos Que alguien les arrebatara el exactamente, puesto, porque claro. todos los demás que estaban en la banca eran tan buenos que decía uno, si yo por pendejo salgo y meten otro, ese otro se me va arriba porque era muy Ya bueno. iba a ganar el puesto. ¿Entiendes? Claro. Entonces uno muchas veces jugaba así, golpeadillo. Ahí está la prueba del mismo Rodolfo Herrera. Rodolfo Herrera, cuando él jugaba tenían que meterle una inyección en la columna, Ajá. porque él padecía de la columna. Y él jugaba perfectamente bien, pero al día siguiente ese hombre no se podía ni parar. ¿Y por qué no le daba oportunidad? Esa era la ventaja que tenía el Saprissa. Por eso se mantenía siempre ahí los mismos jugadores, ¿verdad? Claro. Como decía Luis Cartín cuando daba la alineación. Ajá. Decía de toda la alineación del equipo contrario, el Deportivo Saprissa, para variar, los mismos. Y ya la gente sabía, Claro, por ya sabía supuesto, que era sí, lo no mismo. había casi ni que repetir No había que repetir porque ya él sabía que la formación. los mismos que entraban. Qué ¿Cómo interesante. Tulio, partidos memorables, fuera por el que se jugaba la final de un campeonato o por aquellas contiendas también internacionales de grandes equipos que venían al país. Bueno, aquí en Costa Rica en esa época se hacía una cuadrangular para diciembre. Para diciembre. ¿ah? Y para fin de año también. Para fin de años también. Pero equipos muy buenos, ¿verdad? Demasiado buenos aquí. En esa época venía el Racing de Argentina, venía el Lanús, venían equipos de Brasil. Aquí estuvo Pelé, estuvo jugando aquí en Costa Rica, a mí me tocó marcarlo. Le tocó que A marcarlo. mí me tocó marcarlo. Yo tenía, ¿Y qué tal le fue en ese partido? pues, regular, ¿verdad? Ajá. Porque era un jugador demasiado ágil, ¿verdad? Pero había que hacerle Sí, había que entrarle también. había que entrarle, ¿verdad? Y sí, y tuve oportunidad también de jugar y estar en partidos, como usted dice, ¿A usted le tocó de mucha también que lucha. marcar a Di Stéfano? No, a mí, Estefano. No. Me tocó marcar a Néstor Raúl Rossi. Raúl Rossi. Para mí, el mejor jugador del mundo. Para mí. Sí, para usted el mejor Para del mí. mundo. Para mí. Que después jugó en Italia, ¿verdad? Jugó en Italia y jugó en varios países. Para mí, yo cuando jugaba fútbol,
yo tuve, o sería buena suerte o mala suerte, porque a mí, yo siempre era el sacrificado. En todos los partidos, ya fueran locales o fueran extranjeros, siempre me decían, usted tiene que marcar al más bueno, al mejor de ellos, al delantero centro, que es el mejor. Ya ese era el referente. Entonces yo tenía que marcarlo, ¿verdad? Antes se marcaba por zona. La única ventaja que existía, digamos, en el caso mío, que a mí sí me decían, usted tiene que marcar de estampilla. Sí, era específico ya. Estampilla, claro, encima del jugador. Encima. Y entonces para mí era un problema porque yo tenía que marcar al mejor jugador de todos los equipos. ¿Qué hacía? ¿Le anticipaba? Había que anticipársele demasiado, ya fuera por bajo, por alto, tener muchas condiciones, no ver el jugador, sino ver la bola. Cuando alguien me quería driblar, yo no veía la cara del jugador, yo estaba viendo la pelota. La pelota. Porque hay muchos jugadores que es driblador y lo están marcando, y el que lo marca le ve el cuerpo, le ve la cara y le ve esto. No, lo que hay que ver es la pelota es la que corre. Yo jugaba con los pellejos, nos decían los pellejos, ¿verdad? Había titular y los pellejos. Y los pellejos, toda la vida que jugábamos contra los titulares, toda la vida les ganábamos, toda la vida les ganábamos. ¿Ya? Y de ahí se formó esa famosa selección de los Chaparritos de Oro, que para mí ha sido una de las selecciones de mayor categoría que ha tenido el país, ¿verdad? Con tan mala suerte en un partido contra Argentina, ¿verdad? Que después de ir ganando un 3-1, perderlo 4-3, sí nos fue muy mal. ¿Qué sucedió ahí, Tulio? Mira, ahí hubo un problema. Igual que tenían, ¿verdad? Encima, ¿verdad? Sí. Claro. Ahí hubo un problema de entrenador. En ese partido íbamos ganando 3-1. Llegó Alfredo Piedra y me dice, Tulio, usted va a entrar a jugar en lugar de Negro Esquivel. Me masajearon ahí mismo, pues, donde estaba uno en la banca. No es como ahora que lo acuestan ahí. Bueno, no, ahí mismo, parado ahí, lo masajearon, me masajearon y no sé qué. Y yo todo contento. Y nunca se me olvide que Alexis Gorjo me dice, Tulio, ¿qué derecho va a entrar a jugar usted? Y no sé qué. Ya le estaba dando motivación. Sí, me estaba motivando. Cuando al rato, pasaron 5 minutos más o menos, o 3 minutos, llegó Alfredo Piedra, que era el entrenador, y me dice, Tulio, usted no va a entrar a jugar. Dice, el que va a entrar a jugar en lugar suyo es Elías Valenciano. ¿Y por qué cambió? Y le digo, entonces yo me quedé así y le digo, pero ¿qué fue? ¿Por qué? Ya, si yo estoy listo, usted me dijo que iba a entrar a jugar. Me dice, había en esa época un directivo de la federación que se metía mucho con los entrenadores. Y lo que él decía, había que hacerlo. Y le voy a dar el nombre, Moncho Col. Moncho Col. Entonces llegó Moncho Col y le dijo, dice, metí a Valenciano en lugar de Tulio. Entonces, yo me eché para atrás y entró Valenciano. Pero la misión de Valenciano era llegar a marcar a Siburi, que era el que los estaba haciendo el daño. Al cabezón Siburi. Sí. Claro. Pero como el equipo iba ganando 3-1, él lo que menos hizo, Valenciano lo que menos hizo, fue marcar a Siburi. Más bien se fue para adelante para pues, ayudar más, o como meter otro gol más. Y dejó a Siburi solo. Al dejar a Siburi solo, en cuestión de 10, 20 minutos, nos hizo los goles y se perdió el partido. Finalmente ustedes lograron ahí la medalla de bronce. De bronce. Si yo hubiera jugado
tal vez se hubiera perdido. Y hubiera no estoy acatado la diciendo, disposición no estoy de- que claro, se hubiera ganado. claro. Pero si hubiera acatado la disposición del Pero entrenador. sí hubiera acatado lo que el entrenador me dice. Claro. La labor específica. Marcar a Sibori pegado. Y la condición mía, como lo dije hace un rato, era esa. A mí me decían el perrito de traba. De traba, ajá. Ah, por eso. Porque si a mí me dice, marcha así, yo a Sibori lo marco y no lo dejo. No lo dejo. Pero metieron a Valenciano y ahí no fue mal. El equipo jugando bien y todo, pero ay, desgraciadamente son de esos partidos que ya me imagino que la afición aquí en Costa Rica se imaginaba que ya habíamos ganado, un 3-1 con Argentina, con sus mejores jugadores que tenía. ¿Ya? Sin embargo, fue siempre muy meritoria la participación Muy meritoria. de Costa Rica. Imagínense que a los años hicimos una fiesta y me invitaron y cumplía años, si no me equivoco era Piedra, Ñato Piedra, tirado Ñato Piedra. Bueno, ahí como siempre nos tomamos unos traguillos por ahí, no sé qué. Yo fui con la familia, con los hijos míos y mi señora. Bueno, cualquiera podía ir con su familia. Y en un momento oí que me llamó Ñato Piedra. Ñato Piedra estaba con otros compañeros de él tomando. Llegó y me dice, Tulio, me dice, necesito hablar con usted. Usted también me había tomado mis traguillos. ¿Ya? Y me dice, es que yo estoy apenado con usted, me dice. Yo toda la vida he tenido ese resentimiento del partido contra Argentina, dice. Dice, y a mí el que me quitó el impulso fue el señor Ramón Col. Dice, y yo quiero como pedirle perdón porque yo estoy seguro que si usted hubiera, el partido hubiera sido diferente la cosa, ¿verdad? Entonces le digo, Ñato, ya eso pasó hace muchos años. Ya la y le digo, es historia, claro. Sí, y como yo tenía unos traguillos así, y le digo, y ahora me extraña que hasta ahora lo digas. ¿Ah? ¿Por qué no lo dijiste hace 10 años o 15? Sí, por supuesto. ¿Ah? Ya lo estás diciendo ya al final. Sí, ya, Le digo, claro. ya la gente ni se acuerda de eso, ¿va? Y le digo, pero de todos modos no te preocupes, le digo, ya lo pasado, ya, Sí, no hay por nada. supuesto, ¿verdad? claro. Pero sí me lo reclamó, ¿verdad? Sí. Él mismo se dio cuenta que había cometido el error. Claro. Don Constantino Tulio Quiroz, hablemos también de esos Juegos Panamericanos. Bueno, yo tuve la suerte, yo creo, no estoy seguro, yo tuve la suerte de jugarme 4 Panamericanos aquí en Costa Rica. Yo creo que ningún jugador, es un récord, yo creo que nadie los ha jugado, me parece, no estoy seguro. El primer Panamericano fue en Argentina. El segundo Panamericano fue en México. El tercer Panamericano fue en Cuba. Y el cuarto Panamericano fue aquí en Costa Rica en el 60. Muy claro está. Está claro. Por supuesto. 4. 4 Panamericanos. Un centroamericano en Honduras que lo ganamos invicto. Jugué 2 eliminatorias para el Mundial. Para la Copa del Mundo. Para la Copa del Mundo, que recuerdo que en esa época solamente clasificaba uno de Centroamérica y México solamente clasificaba uno. México era el escollo. Y México siempre nos ganaba. Claro. No es como ahora, que en lugar de clasificar uno, creo que clasifican hasta 3. Claro. ¿Ya? En esa época no. Ahora hay 3 plazas y media. Sí. Hay mucha gente que me pregunta, dice, Tulio, dice, si ustedes dicen que ustedes eran 1000 veces mejores que los jugadores de ahora, ¿por qué nunca fueron a un mundial? ¿Ah? Y entonces yo le respondo, Por supuesto. le digo, claro que sí, le digo, usted tiene toda la razón. Le digo, pero le voy a decir una cosa, nosotros éramos amos y dueños de todo Centroamérica, porque aquí ningún equipo de Centroamérica nos ganó. Ganaron ninguno. ustedes y por goleadas. Y por goleadas, ¿verdad? Le digo, nos tocaba jugar contra México. México siempre nos tenía
Puesta la medida. Puesta la medida. Íbamos a México, perdíamos 1-0. Veníamos aquí, perdíamos 2-1. Ya nos quedaban eliminados. ¿Usted estuvo en ese partido que la primera vez que se le ganó a México con el gol de Vivo Cobán? No. Ese primer partido. No, ya yo no estaba Fue ahí. la primera victoria, ¿verdad? La primera vez que se le ganó a México. Sí, con gol de Vivo Cobán, Sí. ¿verdad? Sí. Sí. Pues qué interesante. Y bueno, Tulio, además de estas presentaciones panamericanos, toda esta historia relatada, también usted fue de los privilegiados de estar en una gira alrededor del mundo. Bueno, sí, fue el premio, el mayor premio que tuvimos, ¿verdad? Porque en esa época no había plata, no había nada. Y salió esa gira al mundo fantástica. Una gira que duró casi 4 meses, me imagina. Y nos fue bastante bien porque de todos los partidos que se hicieron, ganamos más que los perdidos, ¿no? Y jugando en canchas malas, países nevando, otros demasiado calor, las comidas eran muy malas, los hoteles, nosotros llamábamos los hoteles que nos llevaban las muleras. Era como, porque era como mulas, como si fueran una bestia. ¿Va? No es como ahora que los llevan a 5 estrellas y los chinean. No, antes no. Y más de una vez teníamos que pasarnos de un hotel a otro porque no se podía dormir, no había camas, no había nada, en el suelo había que dormir. ¿No? Y todo eso, con todos esos problemas que tuvimos, siempre salimos avante, ¿va? Porque fue muy duro. La gira de nosotros fue, salimos de aquí a Curazao, de Curazao a Aruba, de Aruba viajamos a Venezuela, de Venezuela viajamos a Austria, que fueron 12 horas de vuelo, de un solo vuelo. Un solo vuelo. Qué cansado. Salimos de día y llegamos allá de día. Al día siguiente tuvimos que jugar contra el FK de Austria, que fue la única goleada que nos metieron. Esa gente nos metió 7-1. Sí, es que no era para 7-1. Al año siguiente vinieron aquí y le ganamos 1-0. Y después de ahí, de Austria, jugamos en Australia, jugamos en Nueva Zelanda, jugamos en Hong Kong, jugamos en Israel, jugamos como 2 o 3 países más, Saigón, jugamos en Saigón, Holanda. O sea, fue tremendo. Claro. La cosa fue que no nos alcanzó, hubo tanto lesionado, fueron 2 en Estados Unidos y otro en Europa también, que porque ya no había jugadores, claro, ya no había jugadores, ya el entrenador tuvo que jugar. El kinesiólogo, Pacheco López, Pachequito López tuvo que jugar porque ya no había jugadores. Rubén estaba quebrado, Vivo Cobán lo quebraron empezando. Marvin Rodríguez se le cayó una uña ahí. Bueno, no había con quién jugar. Los únicos que se mamaron todos los partidos fue Alex Sánchez y yo, nada más. Bien, hoy nos ha complacido muchísimo de conversar con esta luminaria, ¿verdad? Con esta gloria del fútbol de nuestro país. Notorio, nos daría muchas horas, muchos programas. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero el tiempo es desgraciadamente, nuestro mejor aliado, ¿verdad? Es nuestro mejor aliado y en realidad... Lo más terrible porque... Claro, ya tendremos otra oportunidad. Con mucho gusto. Pero y le vamos a dejar la despedida para todos sus amigos, para sus televidentes, para sus excompañeros y adversarios también. ¿Cómo amigos todos, ¿verdad? Sí. Todos, a Dios gracias, el fútbol. El fútbol se trata casualmente de eso, de hacer amistad, hacer amigos. Yo
todo el tiempo que jugué, a Dios gracias, nunca tuve problemas con ningún jugador. Con ningún jugador no puede decir Tulio me lesionó, Tulio me maltrató con palabras o me hizo nada. Humildemente, nada más lo que hacía era jugar. Tuve muchísimas amistades. En Heredia las amistades, el Negro Esquivel era inseparable, Mario Murillo, bueno, todos, en Alajuela, Carlos Alvarado, todos. Y por este medio quiero un saludo muy cariñoso y que Dios los tenga con buena salud. Y que no se olviden de mí, que yo siempre los recuerdo. Hace poco estuve oyendo por televisión, por cierto, que tenía años de no verlo ni de saber de él, de Max Villalobos. Lo veí en una entrevista que le hicieron. Qué bueno. Y vieras que me alegré tanto que le dije a mi señora, mira, le digo, Max Villalobos, y yo jugué con él, estuvimos juntos en la selección. En México y también. le digo, y él jugó en México con Irapuato. A mí una vez me llegó un contrato para ir a jugar con ellos, que Saningo jugaba con Irapuato, pero el Saprissa no me dejó, Ajá. Dijo que no, bueno, pidieron no sé cuánto. Esa época era de firma por Sí, y entonces no me dejaron ir a jugar a Irapuato. Pero sí me alegré mucho de verlo y así me alegraría ver a muchos pues sé compañeros. Que muchos de ellos ¿verdad? se van a alegrar muchísimo también de haberlo observado a usted en esta entrevista. Bueno, para la sección Ellos hicieron historia, hoy nos ha complacido mucho conversar ampliamente con una de las glorias del fútbol de nuestro país, Constantino Tulio Quirós. Más Deporte TV presentó Ellos hicieron historia.